buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, que la bendición de nuestro Padre Eterno esté siempre en la vida de todos nosotros. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de poder reunirnos a través de este medio, de poder conversar un poco acerca de lo que Dios, y todos los domingos a través de Instagram podemos conversar, porque es una conversación, aunque parece más bien un monólogo, pero ustedes desde allá también con sus Biblias abiertas pueden revisar lo que de alguna manera nosotros estamos plasmando, ya que a nosotros no nos da el tiempo para buscar, pero siempre les damos la recomendación de que ustedes en casa anoten los textos bíblicos, los busquen, los lean. Pueden inclusive tener la Biblia abierta allí. En la medida que yo vaya nombrando los textos, ustedes van revisándolos. Sin embargo, no tenemos tiempo porque no es un estudio, no es un seminario, no es un taller, es un anuncio. Así lo podríamos llamar. Es un anuncio por medio del cual tratamos de dar algunas directrices, algunas guianzas, con el fin de que usted pueda revisarlo luego. O sea, es más allá, es una orientación, tampoco es una imposición, no estamos por aquí imponiendo doctrinas ni nada por el estilo. Simple y llanamente estamos procurando con diligencia hacer modestia aparte a lo que Dios de alguna forma nos está indicando hacer. Así que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de un tema que lo llamamos proceso de cambios favorables. Es decir, entrar en un proceso de cambios favorables. Cuando hablo de cambios favorables, estoy hablando de cambios que mejoren nuestra calidad de vida, cambios que mejoren nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con nuestros semejantes, en nuestro entorno laboral, profesional, académico, en fin, cualquiera de ellos, cualquiera que sea nuestro entorno, que nosotros podamos mejorarlo. Mejorarlo en la medida que vamos conociendo los principios que Dios ha establecido en su palabra. No se trata, repito, porque hay unas personas que cuando nos oyen hablar de Dios, de la Biblia, enseguida nos tildan de religiosos. Bueno, y eso no está mal, eso es válido. A mí eso no me molesta. Pero nuestras enseñanzas van más allá de una visión religiosa, van más allá de una visión dogmática, porque llevan el fin, el propósito de, como dije antes, de guiarnos, de orientarnos, de tomarnos de la mano para decirnos qué es lo que podemos hacer o debemos hacer en un momento determinado. Ojo, alineados a lo que establece la Escritura, no alineados a lo que están estableciendo los hombres en sus distintos entornos o en sus distintas ideologías o en sus distintas idiosincrasias. No es a eso, no, eso forma parte de nuestro mundo, pero no es a lo que nosotros nos debemos adaptar, porque la Escritura habla claramente que transformemos nuestro mundo, nuestro entorno, a la luz de lo que nosotros vamos aprendiendo y haciendo, cambiando nuestra manera de pensar, para que así, por ende, cambie nuestra manera de vivir. A eso es que nos referimos. ¿Ok? Bien, la semana pasada comenzamos ese tema entonces, que lo hemos llamado proceso de cambios favorables. Proceso de cambios favorables. Rápidamente le hago un recuento. Estuvimos hablando apoyándonos en el libro de Isaías, capítulo 58, de que el pueblo de Dios en ese entonces, y si usted recuerde que siempre para que nosotros podamos hoy, el día de hoy,
más o menos tener una guianza, una dirección, una visión de cómo está nuestro mundo hoy, debemos adaptar lo que sucedió ayer y hacer nuestras comparaciones. Si hay algo que se asemeja, se parece o es igual o el mundo es igual, alguien dijo que el mundo cambia constantemente, pero Salomón dijo que todo se repite. Y lo que nosotros llamamos cambios es simple y llanamente como una vuelta a algo que nosotros no vimos en nuestras generaciones, pero si nosotros revisamos con calma, nos damos cuenta que el mundo, y eso lo vamos a revisar hoy, que el mundo en realidad lo que hace es dar vueltas. Y los cambios que nosotros decimos que suscitan son simple y llanamente la repetición de una época o de una etapa en un tiempo distinto. Cosas así más o menos. Estuvimos hablando entonces de que íbamos a hablar de las promesas de Dios a través del libro, no del libro, sino de algunos capítulos del libro de Isaías, donde en aquella época el pueblo de Dios pretendía o pretendió en su época mover la mano de Dios a su favor, ofreciendo ritos según sus costumbres, según sus tradiciones y sus interpretaciones de la palabra de aquella época, al margen del propósito de Dios. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Pretendían mover la mano de Dios con ritos y costumbres e interpretaciones de la palabra de Dios de aquel entonces, al margen del propósito y del plan de Dios. Entonces usted toma lo que yo estoy diciendo con la lectura que les hice ese domingo y revisa si eso está sucediendo hoy o no está sucediendo. ¿Ves? Si hay algo parecido, yo lo que veo es que hay protagonistas distintos, es un tiempo distinto, pero que prácticamente es lo mismo. La gente hoy está pretendiendo con sus ritos, con sus costumbres, con sus malas interpretaciones, voy a decirlo así de una vez, tratar de mover la mano de Dios. A su favor, por supuesto. Bien, entonces Dios por medio de Isaías, o mejor dicho, Dios le dice a Isaías, por favor, vale, yo quiero que tú hagas lo siguiente. Y en el capítulo 58, versículo 1 le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, y allá dice sus pecados, yo diría sus fallas. Entonces le hace 4 recomendaciones. Yo quiero que tú en este momento levantes tu voz, que no te detengas, que alces tu voz como trompeta y anuncies a mi pueblo tu rebelión, su rebelión y sus fallas. Cuando yo tomo ese texto y lo comparo con Efesios capítulo 3, versículos 8 al 9, prácticamente Dios nos está diciendo en otro contexto lo mismo. En este tiempo la gracia es para anunciar el evangelio de las inescrutables grandezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Prácticamente son 2 textos que tú los agarras y le haces un paralelismo y prácticamente están diciendo lo mismo en épocas distintas. Ahora nos corresponde a nosotros hoy hacer una interpretación alineada a lo que Dios ha establecido para hacer de alguna manera lo mismo. ¿Ok? Porque está sucediendo lo mismo y lo vamos a ver a continuación. Bien, yo me hice la siguiente pregunta: ¿dónde estaban la rebelión y las fallas del pueblo de aquella época?
¿Dónde estaban? Y entonces Dios lo aclara diciendo, me buscan cada día. Pregunto, ¿no es eso lo que hacen las miles de religiones que existen en el mundo? No te predican a ti a cada rato, busca a Dios y no sé qué. Tú estás escuchando prácticamente las mismas palabras que se dijeron hace 1800, 1700 años atrás. Entonces, ¿dónde estaba esa rebelión y esa falla? Dios le dice a Isaías, ellos me buscan cada día y ellos quieren saber de mis caminos, me piden justos juicios. O sea, yo te pregunto, buscar a Dios cada día en oración, en alabanza, en adoración, en lo que, como tú lo quieras hacer, y querer saber acerca de sus caminos, de sus palabras, ¿está mal? Por supuesto que no. Eso está válido, eso es correcto, eso está bien. Pedir justo juicio, ¿está mal? No. Entonces, ¿dónde estaba la falla del pueblo? Porque si yo estoy orando correctamente, buscando a Dios cada día, me paro a las 3 de la mañana para orar y buscar a Dios cada día y que saber de sus caminos y pedir justo juicio, sobre todo en esta época, ¿estaría mal? Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde estaba la falla? La falla estaba en que ellos, a pesar de que llevaban esa vida de buscar a Dios y de buscar sus caminos y de pedir justos juicios, habían dejado de hacer justicia. Fíjate, ellos habían dejado de hacer justicia y sin embargo pedían justicia. Cosa como, yo quiero que vayas revisando y analices si eso está sucediendo hoy desde el punto de vista, desde todo ámbito político, social, económico, religioso, donde lo ponga, eso está sucediendo. Estamos pidiendo algo, pero que nosotros no lo estamos haciendo. Pedían justicia, juicio, pero ellos habían dejado la justicia, habían dejado los principios establecidos por Dios, según lo dice el mismo Isaías. Utilizaban métodos que ya Dios había desechado. La oración, el ayuno, las vigilias. ¿Y qué otra cosa buscaban? Hablaban del beneficio del pueblo o para el pueblo cuando realmente estaban buscando sus propios beneficios y satisfacer sus propios gustos. Creaban polémicas y contiendas desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Pregunto, ¿estará sucediendo eso hoy día? ¿O no estará sucediendo? Porque si eso no está sucediendo, hermano, yo estoy errado. Lo que yo estoy predicando todos los domingos es una falacia. Pero si estoy en lo cierto, si usted es consciente y agarra eso de verdad y no lee la Biblia por leerla, nada más que hoy no he leído la Biblia, bendito sea el Dios, nombre de Dios, ay bendito, y te sientes culpable porque no has leído la Biblia o porque no has orado buscando a Dios cada día y buscando sus caminos, entonces te sientes culpable. Entonces cuando Dios ve esto, Dios le dice por medio del profeta Isaías, dice, no hagas esto para ser oído en lo alto. Es decir, no hagas esto. O sea, yo lo voy a decir con franqueza y responsabilidad. La gran mayoría de las oraciones, de los cultos de oración que se están haciendo, familiar, congregacional, municipal, regional o nacional o mundial, que llaman a congresos de oraciones todas esas cosas están tratando, es lo que Dios está diciendo aquí, no hagas esto para ser oído. No creas que porque estés haciendo esto yo te voy a oír, o mejor dicho, te voy a escuchar, porque de oír te voy a oír, porque Dios no puede tapar sus oídos. ¿Lo ves? Entonces, Dios pregunta en ese mismo capítulo, ¿es esto lo que yo escogí?
¿Es esto lo que yo escogí? Pues no, esto no fue lo que yo escogí. Entonces hace una lista, si se quiere llamar, yo lo llamo lista, pero para que ustedes no lo vean así como si yo estuviese haciendo una lista, pero hay una lista allí en el capítulo 58, donde Dios hace una serie de promesas. Esto es realmente lo que yo escogí. Y comienza a libertar a los cautivos, abrir las puertas a los que están encarcelados, y comienza a hacer una cantidad de listas, cosas que se cumplieron en la cruz del Calvario. ¿Ves? Toda esa lista se cumplió. Luego hace como una especie de segunda lista en los versículos 13 y 14, haciendo o enfatizando sus promesas. Donde dice, yo te pastorearé siempre, en época de sequía saciaré tu alma, daré vigor a tus huesos, serás como manantial de agua cuyas aguas nunca se secan. Tus hijos, es una promesa tanto para la persona como para su descendencia. En fin, Dios hace una cantidad de promesas que fue a lo que yo le puse proceso de cambios favorables. Esto es lo que Dios quiere. Cuando tú revisas ese capítulo 58 y lo tomas con conciencia y le pones la cruz a un lado para filtrarlo, tú te vas a dar cuenta que eso que el profeta Isaías, ¿cuál sería la palabra?, denunció hace 1750 años, es lo que hoy, lastimosamente, desde el punto de vista, repito, político y religioso, está sucediendo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué digo político y religioso? Porque en esa época, el rey era puesto por Dios. La parte política era manejada por Dios. Y la parte religiosa manejada por Dios. Entonces el profeta tenía la autoridad. De hecho, Isaías era profeta era profeta del rey, profeta del pueblo. Le representaba al rey para el pueblo y representaba al pueblo para el rey. Entonces, él está haciendo una denuncia doble, si se quiere, para llamar la atención tanto a los políticos de aquella época como a los religiosos de la época. Era una posición muy vertical, muy consona, muy estable. Bueno, le recomiendo pues leer y revisar el mensaje del domingo pasado para que usted más o menos tenga una idea más clara de esto que estoy yo diciendo hoy. Bien, entonces vamos a entrar hoy en una especie de continuación de ese tema, proceso de cambios favorables. Fíjate bien. En Isaías capítulo 59, es decir, el siguiente capítulo después del 58, en su primer versículo, establece lo siguiente. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Cuando se habla de la palabra salvar, tiene muchas connotaciones. Religiosamente enseguida la asociamos con la salvación del alma, que no tiene nada que ver, pero es la salvación diaria, es el sozo del diario. Cuando habla de salvar, se habla de direccionar, de guiar, de enseñar, de proteger. Entonces, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Fíjate las dos cosas que dice. Mi mano está extendida para ayudar y bendecir, y mi oído está atento para escuchar. Pero ya se está diciendo en el capítulo 59 lo que él quiere oír. ¿Por qué? Porque en el capítulo 58 te hizo la lista de lo que él no quiere que tú le pidas, tratando de manipularlo y de controlarlo por el simple hecho de que tú estás ofreciendo ritos y sacrificios y costumbres que él mismo te dice no lo hagas
para pretender ser oído. Sin embargo, yo sigo atento. Yo sigo atento para salvar y sigo atento para oír. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Y qué pasa con nuestras oraciones hoy en día? Una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué realmente pasa con nuestras oraciones? ¿Qué pasa con nuestra... Bueno, yo le voy a dar una respuesta doble. La primera respuesta que le voy a dar es, le respondo a aquellos que aún, aunque saben que estamos en tiempo de gracia, esa gracia como tal no se les ha revelado. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Voy a hablar, o te voy a hablar, te voy a dar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué ha pasado y qué pasa con nuestras oraciones? Mire, hermano, mire, basta escuchar a alguien orar. Si usted quiere, póngase al lado de alguien y pídale a un pastor, a un ministro, que por favor haga una oración X, para que usted vea que esa oración está más fuera del tiempo, del propósito y de los planes de Dios que nunca. Mira, así la haga el apóstol X. Entonces, ¿qué ha pasado con esas oraciones? Bueno, mi respuesta es, en primer lugar, le respondo a aquellos que aunque saben que estamos en una dispensación llamada gracia, saben que hay un antes y un después de la cruz de Cristo. A pesar de todo eso, la gracia como tal no se les ha revelado. Porque la gracia es, y te lo voy a anunciar nuevamente, la gracia es anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. De eso se trata. Se trata de anunciar y de aclarar. Y hoy día no hay no se está ni anunciando ni aclarando. Se está confundiendo. Voy a explicar por qué. Fíjate. Entonces, para aquellos que aún no se les ha revelado la gracia como dispensación en este tiempo, les recomiendo que se lean el capítulo 59 de Isaías. Yo no te lo voy a leer. Yo leí el versículo 1, pero yo te recomiendo que leas el capítulo 59 para que veas por qué tus oraciones no son contestadas. Entonces, vas a revisar tus oraciones, tu vida personal, tu ministerio, cómo funciona tu hogar, cómo funciona tu familia, cómo funcionan tus finanzas, si te ganas 100 y gastas 200, o sea, cómo funciona todo, porque ahí está, capítulo 59 de Isaías. Entonces, fíjate, Pablo, fíjate, ahora comparo lo que dice Isaías con Pablo. Pablo establece en Primera de Timoteo, capítulo 2, Pablo establece que él exhorta a que se hagan oraciones por todos los hombres. Y luego dice, y por los reyes, presidentes, alcaldes, gobernadores, magistrados, fiscales, todos ellos. Y luego mete todos ellos diciendo, y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo sé que usted ha leído eso muchísimas veces, el problema es que lo ha leído pero nunca lo ha estudiado. Entonces, eso de vivir quieta, reposada en toda piedad y honestidad, usted sabe que eso no está sucediendo. Usted sabe que eso no está sucediendo, y mira que Pablo lo dijo hace 2000 años atrás. Pablo dijo, oye,
Yo los exhorto a que hagamos oraciones por los reyes, por todos los hombres, por los reyes, magistrados, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces están sucediendo dos cosas. O no estamos orando por ellos, como dijo Pablo, o nuestras oraciones son tan religiosas que Dios nos dice, eso no es lo que yo quiero, y nos devuelve al capítulo 58. Mira, si usted no pasa al capítulo 58 de Isaías, olvídese de estar orando. ¿Cómo dice pastor? Olvídese de estar orando. Si usted no filtra el capítulo, si usted no sabe qué es lo que es, sino que se lo ha leído o se lo han leído, entonces no estamos haciendo nada. Así se levanta a las 3 de la mañana y ore todo lo que usted quiera. No está haciendo nada, amigo. ¿Sabe por qué? Porque no hay reposo, no hay piedad y no hay honestidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Pastor, ¿pero por qué? Pastor, yo no logro entender, yo te voy a decir por qué. El mismo Isaías 59, versículos 14 y 15. Fíjate que te recomendé que leyeras el 59, para que veas por qué las oraciones no llegan, porque no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Entonces, ¿qué pasa, Señor? Entonces estoy contestándole esa pregunta a los que saben que estamos en tiempo de gracia, saben que hubo un tiempo, un antes y un después de la cruz de Cristo, saben todas esas cosas, pero no se les ha revelado. ¿Ves? Tú los oyes orando, hermano. Yo a veces hablo con personas a quienes les he enseñado la palabra de gracia y me rasco la cabeza diciendo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué enseñé? Entonces casi que me vengo de rodillas de donde estoy hasta la casa avergonzado. Hago una penitencia a Dios diciéndole, oye Señor, pero ¿qué fue lo que hice? Traté de enseñarle a unas personas cosas que ellos no querían saber. ¿O es que les enseñé cosas tan adelantadas en el tiempo y ellos estaban tan atrasados en el tiempo que no pudieron entenderlo? Oye, no me había sonreído hoy. Estoy hablando como un poco serio. Es porque el mensaje necesita ser serio. Fíjate. Esos dos versículos establecen lo siguiente. Quiero que lo escuches con detenimiento, porque a lo mejor lo has leído, pero fíjate, dice, el derecho se retiró. El derecho se retiró. Es decir, los que nos graduamos de abogado con ese entusiasmo, con esa cuestión de que ahora sí, vamos con el derecho, no sé qué. Y Dios está diciéndonos en este texto, dice, mira, ¿sabes qué pasó? ¿Tú sabes por qué todas estas cosas están sucediendo? Porque el derecho se retiró. No se está aplicando el derecho. Y la justicia se puso lejos. Por supuesto, si no hay derecho, no hay justicia. Entonces hay personas que quieren aplicar justicia sin derecho. Eso no se puede. Entonces mira lo que está diciendo Dios en aquella época, 1750 años atrás. Está diciendo, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Y alguien preguntó, ¿pero por qué? Porque la verdad tropezó en la plaza. Es decir, como se acabó la verdad y todo el mundo vive una mentira, los políticos son mentirosos, los religiosos son mentirosos y ellos no lo saben, porque el político dice una mentira convencido de que es verdad y el religioso dice una mentira convencido que está diciendo la verdad. Pero como no hay derecho y no hay justicia, Dios dice,
Ellos creen que eso es verdad. Ellos creen que están viviendo una verdad, pero no es así. Entonces fíjate lo que dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza. Y mira lo que dice, y la equidad, es decir, el juicio, no pudo venir. ¿Qué cosa? ¿Ah? Pareciera que nos estuvieran leyendo la última noticia de este tiempo. Mira lo que dice. Y la verdad fue detenida. La verdad la detuvieron. Hermano, lo que te estoy diciendo es verdad, no me interesa. ¿Por qué? Porque el mundo está viviendo una mentira que cuando tú le hablas de verdad, el mentiroso eres tú. Pero lo peor no es eso, sino lo que sigue. Dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto es una locura porque se supone que los que se ponen en prisión son los que hacen el mal. Pero como el mundo está tan al revés, aquí dice que el que se apartó del mal fue puesto en prisión. En otras palabras, que hay más inocentes, entre comillas la palabra inocentes, detenidos y en prisión que los que son realmente culpables. Pero como el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, viste que no es un juego para aquellos que creen que estamos jugando a la religión en este tiempo. La escritura me está diciendo qué es lo que está pasando hoy día desde el punto de vista político en mi país. Y también está pasando en el mundo, pero específicamente en mi país. Yo hablo de mi país, Venezuela, porque yo soy venezolano. Y luego dice, y el que practicó el mal, el que se apartó del mal fue el que fue detenido. Y los que están practicando realmente el mal son los que están libres y son los que ponen en prisión a los que se apartaron del mal, a los que tomaron la decisión de decir no vale, eso no es así, se apartaron del mal, preso, terrorista. Chicos, ¿qué es esto? Entonces dice la escritura, yo quiero que no se te pierda esto, dice, y lo vio Dios y le desagradó. Es decir, que todas estas cosas nosotros sabemos que es desagradable. Y todo el que apoye un asunto como este está delante de los ojos de Dios como una persona desagradable. Y termina diciendo, ¿y tú sabes por qué todo esto sucedió? Termina con la misma expresión que comienza el versículo. Dice, porque pereció el derecho. Fíjate que primero dice arriba que el derecho se retiró. Y al final dice, pereció el derecho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con aquellas personas que creemos en la justicia? ¿Cómo vamos a hacer con aquellas personas que creemos en el derecho? ¿Cómo vamos a hacer? Si primero Dios me dice, se retiró, y luego me dice, pereció. Y porque se retiró y porque pereció, están sucediendo todas las cosas que están dentro de apenas 2 versículos en toda la Biblia. Bien, esa es la respuesta entonces para esas personas que conocen, saben que hay un tiempo de gracia, saben que hay un antes y un después de Cristo, pero que ellos no lo han entendido. Entonces yo les recomiendo capítulo 59 de Isaías, que lo lean y vean por qué sus oraciones no son contestadas, pues. Y por qué, si es verdad, y lean si es verdad que estamos viviendo en quieta, reposadamente y honestamente, de acuerdo a lo que Pablo explicó, para que usted se dé cuenta que no es así.
No es así. No está así. ¿Por qué? ¿Pero por qué, pastor? Ya se lo dije. Porque el derecho se retiró y porque el derecho pereció. Entonces, todas las cosas se están haciendo fuera de un contexto. Y al hacerse fuera del contexto jurídico, fuera del contexto establecido, entonces no hay justicia. Así oremos por los magistrados. ¿Ves? Lo primero que usted, yo se lo voy a, con esto voy a cerrar para la respuesta para este tipo de personas. Si usted quiere orar por los magistrados, por los que están en eminencia, primero revise si están en derecho. Porque si están en derecho, yo no voy a orar por ellos, yo no voy a invertir tiempo en algo que yo sé que Dios no me va a oír, simple y llanamente porque Él mismo dice en su palabra, no hagas esto para ser oído en lo alto. Y segundo, a mí esto me desagrada. Entonces, yo voy a orar por algo, solicitándole a Dios por los reyes y por los que están en eminencia, cuando ellos están haciendo algo que le desagradan a Dios. Y si ellos están haciendo algo que le desagrada a Dios, yo voy a orar por ellos que están desagradando a Dios. ¿Cómo quedo yo? Como un desagradable. Pastor, estamos en tiempo de gracia. En tiempo de gracia lo dijo Pablo. Y en tiempo de gracia lo rectifico yo. O lo ratifico yo. Porque entiendo más o menos lo que significa la gracia. Qué bueno, me gusta. A mí me gusta esta palabra que estoy predicando hoy. No sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta. Fíjate, ahora voy a dar la respuesta para aquellos que hemos entendido un poco lo que es la dispensación de la gracia. ¿Ok? Aquí está la pregunta. Aquí está. Cuando usted vaya a orar, entonces, cuando usted vaya a hacer sus oraciones, ¿por qué? Basándome en lo que dice Isaías 59, versículo 1, que establece que a Dios no se le ha cortado la mano para salvar, ni se le ha grabado su oído para oír. Entonces usted cuando vaya a orar, usted toma una posición. ¿Ok? Así como les recomendé a aquellos, fíjate que le estoy recomendando para los dos, para los que entienden gracia y para los que no entienden. Para los que no entienden gracia, léase el capítulo 59. Para los que entendamos gracia, esto es lo que le voy a dar, aunque hay muchísimas cosas que le puedo dar, pero en el corto tiempo, esto es lo que le puedo dar. Recuerde que usted es un representante de Dios en la tierra. En primer lugar. Entonces yo como representante de Dios, si yo leo capítulo 59 de Isaías, versículos 14 y 15, que el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal es el que está en prisión. Cuando yo veo que todas las cosas están ocurriendo, cuando yo leo que Pablo dice que debemos orar por los que están en eminencia y tal y que sea, para que vivamos reposadamente en piedad y en honestidad, y yo veo que no estamos viviendo en piedad y en honestidad, yo enseguida me pregunto, ya va, ¿qué está pasando? Y cuando leo que Dios dice, y esto le desagradó a sus ojos, yo digo, ya va. Yo soy el representante de Dios hoy aquí en la tierra. Y como representante de Dios aquí en la tierra, a Él le desagradó eso en sus ojos, a mí también me tiene que desagradar, por Dios. No es que yo voy a leer algo que a Dios le desagrada y veo que están haciendo algo que le desagrada a Dios y yo me voy a agradar con eso. Porque entonces no estoy representando a Dios, simple y llanamente estoy representando una religión. Entonces fíjate, creo que el mensaje hoy es un poco profético. Entonces, recordar que somos representantes de Dios, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, en amor, para alabanza de su gloria.
Es lo primero que yo debo hacer. Ya va, espérate un momento. ¿Voy a orar por quién? No, vamos a orar por, lo digo, sí, por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. O la presidenta hoy. Entonces yo reviso si lo que ese magistrado, ese que está en eminencia, lo que está haciendo agrada a Dios de acuerdo a lo que establece las Escrituras. Cuando yo veo que no, que lo que está haciendo desagrada a Dios, entonces, amigo, yo por usted no voy a orar. No, ni siquiera para que cambie. No, ni siquiera para que cambie, porque no va a cambiar. Entonces, ¿qué va a hacer usted, pastor? Usted está como loco. Usted hace todas las cosas distintas a lo que hacen otros pastores. Sí. Porque me coloco en la posición de que soy representante de Dios. Escogido desde antes de la fundación del mundo. En amor, y me lo dice claro, para alabanza de Dios. Entonces, mi posición tiene que estar establecida que lleve ese fin, alabar a Dios. 2. Hebreos capítulo 2, versículo 11, en su última parte dice que por esa razón, y por supuesto tiene que leerte el contexto, dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces yo digo, un momentico, ¿qué voy a preferir yo? ¿Que el apóstol Tacamajaca me llame hermano? ¿O que Jesús no se avergüence de llamarme hermano? Yo tengo que tomar una posición. Y yo prefiero que Jesús no se avergüence de llamarme hermano a que al apóstol fulano de tal se agrade de llamarme hermano. Yo tengo que tomar una decisión. 3. Que el Padre no se avergüence de ser mi Dios, porque día a día yo deseo, yo busco, yo anhelo cosas mejores. ¿Ves? Anhelo cosas mejores para mi vida, cosas mejores para mi familia, cosas mejores para mi país, cosas mejores para todos. Entonces, primero, Jesús no se avergüenza de llamarme hermano. Y segundo, Dios no se avergüenza de llamarme, de ser mi Dios, porque Él sabe que yo estoy deseando y anhelando cosas mejores. 4. Saber que si yo creo que los que creemos y los que confiamos en Dios nunca seremos avergonzados. ¿Ves? Me estoy ubicando, comienzo a ubicarme, ¿ves? Me comienzo a ubicar. 5. Esto no le va a gustar a muchos, pero de todas maneras lo voy a decir, porque forma parte de la revelación de la gracia. En este tiempo a Dios no se le pide nada. Porque la Escritura dice que estamos completos en Él. Ahora, lo que sí tengo que hacer es tomar en esta posición que estoy hablando, ¿ok? Adorar, alabar y agradecer. Triple A. Adorar, alabar y agradecer. ¿Ves? Porque cuando yo adoro, yo alabo y yo agradezco, entonces yo estoy entrando en la revelación de su gracia. ¿Ves? No me voy a reventar el coco pidiendo y 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 pidiendo cosas. Porque no se trata de pedir, se trata de adorar por lo que en fe sé que tengo, alabar por lo que tengo, porque yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su gloria. ¿Ves? No para la quejolancia, no para estar pidiendo y 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 pidiendo, sino para alabanza de su gloria y ser agradecido. ¿Lo ves? Ahora, que nuestras oraciones, ¿lo ves? Estoy quitando que ores. No, lo que estoy diciendo es que nuestras oraciones son hoy confesiones
declaraciones y decretos de fe sin control, sin manipulación, en los cuales creo, confío y espero. ¿Te das cuenta? Es una manera distinta, aunque no estoy dejando de orar, pero estoy colocándome en una posición, en primer lugar, como representante de Dios, escogido de Dios. Segundo, sabiendo que Jesús no se avergüenza de mí, que Dios no se avergüenza de ser mi Dios porque deseo cosas mejores. ¿Ves? Que cuando creo y confío nunca seré avergonzado, sabiendo que no estoy pidiendo, sino que estoy adorando, estoy alabando y estoy agradeciendo, estoy entrando en otra dimensión, que mis oraciones ya dejan de ser una oración de pedir y de llorar y de rogar, sino una oración de confesar, de declarar y decretar en fe, sin control y sin manipulación, creyendo, confiando y esperando en que eso que estoy confesando, declarando y decretando se ha de manifestar. ¿Lo ves? Ahora, ¿qué sucede cuando yo actúo de esa manera, cuando yo entro en esta dimensión? Bueno, va a suceder que cambia. Entonces, ¿ves? Ahora viene mi cambio, ¿ves? El cambio. ¿Qué cambio? Mi mentalidad de víctima y de perdedor comienza a cambiar a una mentalidad de guerrero y de ganador. ¿Ves? Ya no cabe la mentalidad de perdedor, no cabe la mentalidad de víctima. Yo no me hago el víctima, ay Señor, que Dios mío, que por qué será, que por qué me pasan estas cosas a mí. ¿Sabes por qué? Porque estoy confesando. Dios no se avergüenza de llamarme hijo, porque yo deseo cosas mejores. Jesús no se avergüenza de llamarme hermano. Entonces todas esas cosas comienzan a dar un giro total. Ahora, si usted quiere quedarse en el plano de que no es oído de Isaías 59, esa es cosa suya, yo le di las dos respuestas. ¿Ves? Pero los que hemos entendido gracia, esta es la posición. Entonces cambio mi mentalidad, empieza a cambiar mi mentalidad de víctima y de perdedor a ser guerrero y ganador. Comienzo a entender que hay que golpear lo finito con lo infinito. ¿Ves? Comienzo a creer que esto que estoy viendo es finito, pero que yo tengo una palabra que es infinita, que no puedo amoldarla, meterla dentro de esto que está sucediendo a nivel mundial. No puedo meterla, no puedo agarrar la palabra y meterla ahí, sino que la palabra tiene que absorber lo que está ahí. ¿Ves? Golpeo lo finito con lo infinito. ¿Ves? Y comienzo a entender entonces cuáles son las inescrutables riquezas del evangelio, de la inescrutable riqueza de Cristo. Comienzo a entender lo que es eso, porque ese evangelio, ¿lo ves? Ese evangelio no se escribió. O sea, usted conoce el evangelio según San Mateo, según San Juan, según San Lucas, según San Marcos. ¿Ves? Pero el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo no aparece en ninguna parte. No aparece, y dijo no sé quién según el evangelio. No, si usted tiene que descubrirlo, es revelado a través del Espíritu de Dios en tiempos de gracia. Ahora fíjate, este evangelio nos va a servir de guía para que seamos entonces más eficientes y más eficaces para poder realizarnos como persona, cumpliendo así el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Con esto cierro. Porque así lo quiere Dios. El domingo pasado cerré con la palabra porque la boca del Señor lo ha dicho. Hoy cierro diciéndole, porque así lo quiere Dios. Entonces, hemos entrado en un proceso de cambios favorables. Todo cambio causa
Ahí siempre va a haber la acción y reacción, porque eso es normal, siembra y cosecha. Sí, eso va a suceder. Pero lo claro de todo esto es que nosotros nos ubiquemos. Hoy yo di una respuesta a una pregunta que nos hicimos a la mitad del mensaje, tanto para uno como el otro. Usted se va a poner y va a decir, oye, ¿qué está pasando con mis oraciones? Y entonces usted va a ver lo que dice el capítulo 59 de Isaías, donde la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces usted comienza a leer. Entonces usted se revisa y yo no me reviso en esa lista. ¿Por qué? Porque ya yo estoy después de la cruz. Usted también está después de la cruz, pero su mente puede ser que no esté. Entonces, si su mente no está después de la cruz, usted se mete allí y usted se va a dar cuenta qué es lo que realmente está sucediendo hoy día, lastimosamente en el mundo. ¿Qué, pastor? El derecho se retiró. Si no hay derecho, no hay justicia. Y si no hay justicia, es porque no hay verdad. Y si no hay verdad, no hay equidad. Si no hay equidad, el que practica el bien es el que está en prisión, como Dios lo dice. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y todas estas cosas desagradan a Dios por una razón. ¿Cuál? El derecho pereció. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas y luego te vas allá y ves a Pablo diciendo, no, hay que orar, exhorto a todos los hombres para que oremos, para que por los que están en eminencia, por los gobernantes, por esto, por lo otro. Y tú llegas y dices, oye, sí, hay que orar por los que están en gobernantes. Pero antes de orar, como me dice la Escritura, para vivir quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad, y yo veo que no está la piedad, que no está la honestidad, que no hay reposo, entonces yo digo, ya va. ¿Cómo oro por una persona que clama por justicia y practica la injusticia? ¿Cómo oro por una persona que habla de leyes y todo lo que hace lo hace ilegal? ¿Cómo oro por una persona cuando habla de verdad y todo lo que dice es mentira? Yo no voy a orar. Si usted quiere orar, hágalo usted. Pero si eso desagrada a Dios, a mí también me desagrada, porque yo soy representante de Dios aquí en la tierra. Los saludo, los declaro muy bendecido. Nos vemos la próxima semana. Tome en consideración todo lo que dije, pero más allá de tomar en consideración todo lo que dije, tome en consideración todo lo que dije conforme a lo que está escrito. Y usted revisa si lo que yo dije no está conforme a lo que está escrito y no está alineado al tiempo de hoy, entonces no me haga caso. Pero si está así, es bueno que reflexione y medite en ello, porque los gobiernos no fueron llamados a cambiar el mundo. Los que fueron llamados a cambiar el mundo es aquellos que fueron escogidos desde que antes que el mundo fuera fundado. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos la próxima semana. Bendecidos todos.